Bienvenidos a este espacio, me alegra mucho tenerlos acá. Entonces, la idea de hoy es que pues tengamos un espacio donde podamos aprender bastante sobre que los datos no son solo números o métricas frías. En este espacio de la intuición a la acción, cómo los datos transforman la experiencia. Hoy quiero que nos alejemos un poco de esa idea de que son datos fríos, números, cierto, métricas. Hoy vamos a descubrir cómo en realidad son brújulas que nos permiten diseñar mejores experiencias para las personas. Mi propósito es que al final de esta clase pues tengan claridad de cómo esos datos nos permiten diagnosticar, guiar decisiones y diseñar experiencias que realmente importan. Sobre todo porque todos hemos sentido esa voz interior que dice, hazlo, así los números no nos estén dando, no estén a favor, uno tiene esa sensación que uno dice muchas veces, ¿cierto? Acierta, pero uno tiene esa voz que le llamamos intuición. Esa intuición que es una forma de inteligencia, una sabiduría que se construye con la experiencia, observando, ¿cierto? Que se mide por lo que se siente. Sin embargo, en el mundo actual, en donde estamos, ¿cierto? Cada decisión impacta a los miles de usuarios que interactúan con nuestro producto. La intuición ya no alcanza por sí sola. Hoy la experiencia se diseña con algo más, que son los datos. ¿Qué vamos a hacer en esta clase? Recorrer ese viaje, cómo pasar de la intuición a la acción, cómo los datos pueden transformar la manera en que creamos experiencias más humanas, más efectivas y más inteligentes. Listo, para dar inicio les voy a dejar dos frases que están viendo en la pantalla, ¿cierto? La primera es, nuestro EPS es de 65, la segunda es, Ana esperó 40 minutos en urgencias con su hijo, de 3 años en este caso, y les quiero preguntar, ¿cuál de estas frases conecta más con ustedes, más contigo, más con ese interior? Probablemente, ¿cierto? No sé, la segunda, que dice, Ana esperó 40 minutos en urgencias con sus hijos. ¿Por qué conectamos más con la segunda? Porque es una historia real, ¿cierto? Y ahí está la clave de esta sesión, y es que los datos por sí solos, ¿cierto? Ese número de nuestro NPS es de 65, ese número solo no cambia nada. Lo que cambia es cómo usamos ese número, esa experiencia que tuvo Ana, para transformar las pues, experiencias. Si bien los dos son datos, ¿cierto? Uno es más estadístico y el otro es más una vivencia humana, que es el de Ana. Aquí empieza la paradoja. Los datos no solo nos cuentan cosas, cuentan también historias, realmente es escuchar esas historias que me cuentan mis usuarios. Ya les estaba hablando de la intuición, ¿cierto? La intuición nos guía, pero también nos puede engañar. Y cuando nosotros tomamos decisiones, la idea es que no las tomemos en base solo a lo que creemos que el cliente necesita sin verificarlo, porque ahí corremos el riesgo de diseñar para nosotros, ¿cierto? No para el usuario. Y ahí entramos a un sesgo perdón, de confirmación o de proyección, que en este caso es, yo tiendo a favorecer la información que confirma lo que yo creo, o sea, descarto todo lo que dice que yo no estoy en lo cierto, o de proyección, ¿cierto? Que es que pienso que los demás se van a comportar o piensan, valga la redundancia, como yo me comporto, ¿listo? Ya cuando entramos pues en materia, ¿cierto? Vamos a ver el iceberg de los datos. Entonces, lo que ustedes pueden ver aquí es un iceberg donde tiene una parte que está sobre el agua, que son los datos duros, y vamos a ver una parte que está debajo del agua, que son los datos blandos o emocionales. Cuando nosotros hablamos de datos en experiencia, muchos piensan que son solo los tableros, ¿cierto? De Power BI, las encuestas, esto que está ahí como decorando, y lo digo decorando porque muchos de nosotros o muchas personas no lo revisan, ¿cierto? Es que se imaginen este iceberg. La parte visible, como les mencionaba, son los datos duros, que viene siendo todo lo que es lo cuantitativo, tiempos de espera, número de llamadas, porcentajes, números de clics, ¿cierto? Luego vemos la parte sumergida, que son los datos blandos o emocionales, que son emociones, frustraciones, percepciones, los verbatims de las encuestas, los comentarios que los usuarios nos dejan en las redes sociales o los silencios que tiene un usuario cuando está en una conversación con nosotros. Les muestro esta hipótesis, ¿cierto?, del iceberg, porque esto nos permite ver que los datos que están sobre el agua es la parte, pues cierto, lo visible. Sin embargo, la parte más grande y poderosa está debajo, en lo invisible, en esas emociones del usuario. Si solo nos quedamos mirando la punta del iceberg, ¿cierto? Nunca vamos a entender realmente toda la experiencia de datos, ¿cierto? Lo que les decía, pensamos que son esos datos duros, los dashboards, pero no lo son. Son las historias comprimidas, las emociones que requieren esa traducción, el comentario, la pausa.
Todo esto es un dato, los datos personales que los usuarios nos dejan en las llamadas. Y aquí ya vamos a pasar a, bueno, yo ya tengo toda esta información, ¿qué hago con ella? Acá vamos a entrar a ahondar en los 3 ejes de la transformación. Entonces, para hacer que estos datos transformen la experiencia, tenemos 3 pasos, 3 ejes, que son diagnóstico, decisión y diseño. Más adelante igual les voy a hablar cómo podemos complementar estos 3 ejes con otros 3 complementarios y con algunas herramientas que nos pueden ayudar. Pero acá para mencionarles, lo primero que nosotros debemos hacer es entender qué es lo que está pasando. Seguido de esto me voy a decisión, ¿cierto? Que es cuando yo priorizo lo que más importa. Y finalmente, en diseño, creo esas soluciones que resuenan a las necesidades reales del usuario, que es pues lo que nosotros ya vimos en los datos. Vamos a recorrer pues estos 3 pasos juntos. En primera instancia está, se me pasó. En primera instancia está diagnóstico, que está todo el tema de identificar fricciones. Si ustedes se dan cuenta, acá tenemos un mapa de calor. Acá el mapa de colores es netamente como una referencia, ¿cierto? ¿Qué significa el mapa de calor? Cuando yo estoy en la parte de diagnóstico, los datos van a funcionar como un mapa de calor. Entonces, imaginen que vemos que el 40% de los usuarios abandona el chat. Vamos a decir que es por acá, ¿cierto? En los primeros 2 minutos está abandonando el chat. Eso es una alerta roja, es una señal de que algo necesita atención, de que algo no está enganchando, de que algo tiene una oportunidad de mejora. Sin los datos nosotros nos vamos a ir en la intuición, o sea, vamos a pensar que probablemente que ese canal no está funcionando porque recibe demasiado tráfico, pero ya cuando yo me voy a revisar los datos, puedo ver si la fricción es realmente, perdón, con los datos yo ya puedo revisar si tenemos realmente una fricción ahí invisible que no estamos teniendo en cuenta. Cuando ya llegamos a una segunda fase, que es la fase de decisión, miren que acá yo les coloco una balanza. Tengo facturación y atención médica en la balanza. La idea en decisión es priorizar lo que más me está impactando. Entonces, acá ya me voy con datos. Si tengo un 80% de reclamos en el mes que están relacionados con facturación y solo un 20% que corresponde a la atención médica, ya aquí empiezo a priorizar qué es lo que más me está impactando. Entonces, aquí ya nos vamos a ir por el tema de facturación porque tiene más impacto, ¿no? Es un 80%. Los datos nos quitan esa venda de los ojos, ¿cierto? La primera intuición y evitan que nos guiemos por anécdotas, nos dan foco y nos ahorran pues esos esfuerzos o esa operatividad de irnos por un camino incorrecto. ¿Listo? Luego de esto, nos vamos a la parte de diseño. Cuando yo estoy en la parte de diseño, ¿cierto? Ya es cuando todas esas oportunidades o todos esos datos más bien, perdón, se convierten en oportunidades para anticiparnos. Por ejemplo, si sé que un paciente siempre pide teleconsulta los viernes en la noche en base a los datos, ¿cierto? Que ya tengo, reacciono para anticiparme. Esto me permite diseñar experiencias memorables. Otro ejemplo sería, el banco sabe que a mí siempre me pagan los 15 el salario y el banco puede usar ese dato que ya tiene de ti para sugerirte abrir un bolsillo de ahorro ese mismo día. También otro ejemplo sería un hospital que identifica síntomas frecuentes de las personas en las llamadas, puede sugerir teleconsulta en lugar de estar llenando una sala de espera, pero acá te puede direccionar, por ejemplo, a un autoagendamiento, a tomar una cita médica preferencial, a redireccionarte para no saturar los canales presenciales, por ejemplo, o direccionarte de forma correcta según tus síntomas. Aquí ya los datos me están permitiendo diseñar esas experiencias personalizadas y proactivas a partir pues de los datos que tenemos. Los datos nos permiten personalizar y anticiparnos a lo que el usuario nos está posiblemente solicitando. Aquí yo quiero pasar a esta slide que es herramientas y metodologías. Ustedes dirán, listo, yo ya tengo los datos, sé que tengo que organizarlos, ¿cierto? Sé que son importantes, que puedo mejorar la experiencia, pero ¿cómo lo hago? Aquí les traigo, adicional de los 3 ejes de transformación que ya vimos, unas metodologías, tengan en cuenta que existen varias, pero estas nos permiten complementar y priorizar cuando nosotros ya vamos a accionar.
Aquí hay algo importante y lo primero es aplicar algo que llamamos en datos la ETL, que es extraer, transformar y limpiar, ¿cierto? Cuando yo ya hice, digamos, la observación de los datos, miré la participación, extraigo los datos, limpio la base, ¿cierto? Y transformo esos datos para que se puedan convertir en insight o me puedan, pues, facilitar tomar una decisión respecto a lo que voy a hacer. Para esto tenemos distintas metodologías. Una de las más conocidas es el Design Thinking, que es observar, escuchar, comprender y definir las necesidades reales del usuario. También hay algo llamado el ciclo ODA, que es cuando observo, ¿cierto? Recopilo todos estos datos, le doy sentido a esos datos, decido qué voy a hacer con los datos y finalmente ejecuto y mido los resultados. Acá también podemos encontrar el ciclo PHBA, que consideraría que muchos lo conocen, que es planificar, hacer, verificar y actuar. Si se dan cuenta, todo esto es un ciclo. Acá yo les genero o les muestro pues algunas alternativas. Sin embargo, por lo menos en mi caso y en el caso de mis compañeros les voy a hacer ahí como una comparación y es que cada uno lo hace según su intuición. ¿Por qué lo llamamos o por qué lo llamo desde su intuición? Lina lo hace desde la parte inicial, que es yo me voy primero a los datos, miro qué está pasando en los datos a nivel de participación, a nivel de peso, ¿cierto? Entonces, esto me está pesando más. Recuerdan lo del 80-20, 80% de facturación, 20% de atención médica. Entonces, Lina se va a esos datos. Listo, ya encontré que en el 80% de los casos son de facturación. Ahora yo me voy a usar el design thinking, que es observar, escuchar, comprender y definir las necesidades reales del usuario que salen a partir de ese 80% de casos de facturación. Luego de esto, Lina lo complementa con el ciclo ODA. Ya recopilé los datos, que si se dan cuenta hay fases donde se cruzan, doy sentido a los datos, que es cuando observo, escucho y comprendo al usuario, y finalmente, cuando ya me di los resultados, me voy a aplicar el PHBA, que es, bueno, ¿qué voy a hacer con estos resultados? Y ya termino el ciclo verificando respecto al accionable que yo di para que el ciclo esté completo. Aquí pueden usar algo también que es el llamado 80-20, que es para identificar los pocos factores que generan la mayoría de impacto. En este caso es, por ejemplo, cuando yo veo que en un 80% está impactándome más este tema que el otro. ¿Qué es lo que me está impactando más? En temas de participación, en temas de peso, porque puede que yo tenga una afectación del 2% en un indicador, pero esto en realidad no me esté representando más del 50% de afectación o más del 20%. Ahí yo uso el Pareto 80-20, que impactaría más cuando yo tome un accionable o una decisión. Otra forma de agrupar o una de las formas de agrupar también datos es un mapa de afinidad. Este se usa más, digamos, como lo harían mis compañeros, o como es una metodología que también se usa, que es organizar distintos verbatims o hallazgos en ciertas, pongámosle, segmentaciones para descubrir patrones o emociones comunes. Cuando nosotros lo hacemos como lo hace Lina, ejemplo, que ella se va desde el dato y organiza y luego toma una decisión y va y empatiza, escucha al usuario, también tenemos un camino definido, pero también hay otra opción que es cuando yo me voy, hago un mapa de afinidad, estoy ya sea con el usuario, ya sea con los líderes, con la operación, ¿cierto? Con las personas de Customer Experience, yo me voy y escucho, bueno chicos, ustedes, ¿qué es lo que más han visto? O hago una co-creación con ellos, ¿qué es lo que más han visto a nivel de oportunidades? ¿Qué es lo que sienten ustedes que tiene aquí más para trabajar, ¿cierto? Cuando yo ya tengo esto, hago un mapa de afinidad. Entonces, estas personas me dijeron esto, pueden escribir en un papel y yo ya lo organizo por hallazgos y ya me voy a mirar. Esto tiene un patrón, esto tiene un patrón, ¿cierto? Y miro qué es más afín con el otro y ahí ya puedo darle una ruta. Ah, mire, es que la mayoría de los líderes o de la operación menciona que los usuarios se contactan porque tienen problemas con agenda. Ya luego yo me voy al dato, esta es mi primera hipótesis, ¿cierto? Me voy al dato y lo contrasto con esta hipótesis que es, bueno, es un tema de agenda. ¿Cuánto realmente esto me está representando a nivel de datos? ¿Cuánto de esto me podrá impactar si yo genero una mejora? Como les decía,
hay varios caminos. El ideal es que al final nosotros lleguemos a enfocarnos, ¿cierto? Que lleguemos a una solución y finalmente pues a un ciclo donde yo pueda hacerle una mejora, tenga un hallazgo pues definido. Luego les cuento, perdón, ahí me enredé, el método Moscow. El método Moscow es más para priorizar, ¿cierto? Que es algo que ya estábamos viendo, yo ya tengo definido el dato, conozco las necesidades, sé qué voy a hacer, pero también necesito ver qué debo priorizar primero. Entonces, ¿qué debería tener? ¿Qué debería priorizar? ¿Qué es lo más importante? ¿Y qué no debería tener? Pues el accionable o lo que yo estoy revisando. Esto adicional del peso y la participación nos permite hacer priorizaciones también en base a lo que el cliente necesita o a lo que el cliente está buscando, que muchas de las veces es, claro, esto es importante, pero necesito priorizar esto porque me impacta muchísimo más en indicadores, tiene una mayor participación y es algo que debemos tener para este año. Entonces, esto también es algo que nosotros debemos validar cuando queremos pasar ya a la acción. Y finalmente, el storytelling, que como ustedes saben, es para comunicar estos insights de forma clara. Esta parte es muy importante porque si yo no tengo claras las fases anteriores que fueron decidir, diagnosticar, ¿cierto? Conocer el problema de raíz, cuando yo vaya a contar o mencionar el storytelling, pues no va a tener la suficiente fuerza para que, digamos, me digan, hey, esto tiene sentido, esto tiene peso, vámonos por ahí, si no, no, revisemos otros enfoques. Entonces, esto es bastante importante, por eso se los quería traer acá para que ustedes pues se lo puedan llevar. Hay muchas otras metodologías, hay muchas otras herramientas que pueden usar, como les decía, según cómo ustedes se sientan, si quieren empezar desde el mapa de empatía o queremos empezar desde los datos. La idea es que los dos, sea por el que empecemos, tengan datos que refuercen mi hipótesis o mi primera intuición de lo que creo que puede estar pasando en el proceso o de lo que creo que le puede estar afectando al usuario. Porque puede que yo esté pensando, al usuario le está afectando X y yo me voy a los datos y no le está afectando X, es que realmente X no está bien explicada para el usuario, que ahí también viene otro tema y es los datos no están solo ahí para hacer dashboards, sino para que me permitan definir un camino, luego yo irme a revisar, listo, ya tengo el camino definido, qué aristas debo tomar para poder construir un mejor camino para el usuario y que no se vaya solo a interpretaciones. Acá les quiero traer los casos inspiradores, son 3 casos. El primero es el de salud, pues porque hay que traer casos inspiradores, porque esto ya está pasando, ¿cierto? Los datos son lo que yo necesito para poder accionar. Y en estos 3 casos inspiradores vamos a iniciar con el primero, que es el de salud. En el sector salud vamos a decir que tenemos un voicebot que analiza los síntomas, ¿cierto? Y según eso sugiere una mejor ruta, sea urgencias, videoconsulta, temas de atención domiciliaria. ¿Cuál es el resultado que yo quiero? Menos filas en urgencias y una mayor satisfacción del usuario porque le estoy resolviendo en un primer contacto. Hay varios que dirán, no, pero es que los usuarios odian hablar con los robots. ¿Por qué voy a diseñar un bot? Hay algo importante y es que cuando nos vamos a los datos, lo que más frustra al usuario no es el bot, no es el robot, sino entender, por ejemplo, las opciones que tiene el menú o que el voicebot no esté bien diseñado por debajo y no entienda cuando yo le estoy hablando como usuario. Entonces, ¿realmente el robot es el que frustra o es la solución que el robot le está dando al usuario? ¿Realmente le soluciona porque está bien diseñado y tuvo en cuenta las necesidades del usuario en base a los datos? ¿O lo diseñamos solo para que hiciera lo básico, por ejemplo? ¿Cuál es la idea o qué se puede hacer ahí, cierto? Rediseñar ese flujo con un lenguaje natural, más empático, tener en cuenta el customer journey, ¿cierto? Todo este paso a paso que ve el usuario, que consulta el usuario, para ahí sí diseñar un voicebot que resuelva su necesidad. Cuando yo me voy al sector retail, también vemos ofertas personalizadas. Ya tenemos unos datos, ¿cierto? Y por ejemplo, Amazon no está adivinando. Amazon está leyendo tus datos, personaliza ofertas según tu historial de compra. Mercado Libre también lo hace de esta forma. Y es que en base a lo que tú siempre compras y demás, te está haciendo sugerencias de lo próximo que puedes comprar para que te antojes. Acá nos estamos anticipando con la data que tenemos.
Por ejemplo, hay otro dato que puede servir y es el dato del cumpleaños. Muchos van a decir, pues bueno, ¿yo qué hago con un dato de cumpleaños? Ya sé cuántos años tiene, ¿cierto? De forma demográfica, pero hay otro plus que podemos mejorar en experiencia, es generar un mensaje cercano, ¿cierto? Un mensaje cálido que sienta al usuario, venga, conoce mi cumpleaños, me están felicitando, ofrecerle descuentos por sus cumpleaños, ofertas según su segmento, ¿cierto? Ahí podemos aprovechar esos datos. Cuando yo ya me voy al sector de banca, aquí, por ejemplo, tenemos detección de fraudes más ofertas, ¿cierto? Al mismo tiempo, yo le puedo hacer ofertas proactivas para esos clientes de alto valor o de una cartera más grande. Y si nos vamos a cartera, hay un ejemplo perfecto en cobranzas, que es algo que muchos vamos a asumir, es que el cliente no me está pagando porque no tiene plata, no tiene dinero. Cuando yo reviso los datos, puedo descubrir que muchos usuarios en realidad no es que no tengan plata, es que no entienden la factura. Puede ser el diseño, puede ser la explicación que yo le doy al usuario, la primera inducción cuando llega a nuestra área de cobranza, ¿cierto? Y él no está entendiendo la factura, no sabe ni siquiera los medios de pago. Entonces, ¿realmente el problema es económico o es de claridad, ¿cierto? Aquí es donde los datos nos refuerzan lo que les decía, el número, más el complemento a analizar el número, de escuchar, de entender al usuario es lo que es el complemento y nos permite tener un mejor diagnóstico de lo que pasó. Ahora nos vamos a la decisión. ¿Qué hacer? Hay que rediseñar los mensajes, automatizar recordatorios con ejemplos visuales de cómo generar el pago, cómo leer tu factura, ¿cierto? Cada uno de estos casos parte de un principio y es que el dato no se puede quedar en un tablero, tiene que volverse una acción visible para el usuario. Entonces, denme un segundo, tomo una pausa y continuamos. Listo. Ahora, la idea, y como les decía, que para hacer el cierre de ciclo, ¿cierto? Estos 3 pasos que vimos antes, que están acá, ¿cierto? Que son los ejes de la transformación, los podemos resumir y complementar con la parte de, en diagnóstico, todo lo que es la escucha, recolectar los datos desde la empatía, lo que dicen, lo que hacen los usuarios, entendiendo el tipo de user persona que interactúa con mi empresa y sus preferencias. Acá en el diagnóstico, algo que sí o sí debe complementar es cuál es mi público objetivo, cuál es el usuario, ¿cierto? La persona que ingresa y usa mis servicios, para así, según sus preferencias, poderlo personalizar. Esto acá es clave. Seguido en decisión es convertir esos insights, esos datos en insights accionables, perdón, no solo en métricas, no es solo en datos fríos. Y finalmente en diseño, hacer esa transformación de diseñar experiencias y automatizaciones que cierren el ciclo, seguido obviamente del seguimiento de indicadores, ver cómo impactó el accionable que nosotros hicimos, que igual acá me puedo quedar toda la mañana charlándoles porque este es un tema muy amplio, de muchas aristas, de muchas metodologías, pues acá como que intento sintetizarlo en lo más importante. Acá yo les dejo una reflexión, ¿cierto? O más bien unos autores, perdón, cómo los datos transforman según los autores. Y es acá, por ejemplo, está Thomas Davenport de Competing on Analytics, ahí perdonarán mi Spanglish. Él, por ejemplo, introduce el concepto de organizaciones que compiten en datos, donde la ventaja está en convertir la analítica en decisiones accionables. El tablero no puede estar solo decorando. ¿Qué acciones o decisiones yo voy a empezar a realizar en base a esos datos? Si los datos están ahí y no están cambiando lo que estoy haciendo, cómo personalizo al usuario, cómo me anticipo, pues no van a valer de nada, no van a hacer una diferenciación. Está Bernard Marr en Data Strategy. Él explica cómo los datos solo generan valor cuando se conectan con propósito y cultura organizacional. Apoya la idea de que el dato necesita un contexto humano, que es lo que veníamos hablando, ¿cierto? Yo realmente no necesito más datos, sino necesito mejores preguntas. Si ustedes lo analizan, ¿a qué se refiere él? Yo ya tengo muchos datos, muchos tableros que me dicen que el usuario está insatisfecho en X, no siente la solución en X, no nos recomienda, pero realmente yo estoy preguntando, ¿es que el usuario no me recomienda o es realmente el usuario no me recomienda porque tiene una fricción en qué parte del proceso lo hace? Acá es donde empezamos a usar esas herramientas de diagnóstico para empezar a guiar las preguntas de forma correcta.
Y seguido de esto está Don Norman, que es The Designs of Everyday Things. Aquí es el padre del diseño centrado en el usuario. Aquí su enfoque respalda la idea de que los datos deben servir para entender el comportamiento y la emoción del uso, como lo ven ahí en pantalla. El diseño es un acto de empatía. Los datos nos ayudan a entender, pero la empatía nos ayuda a sentir. Ya tengo el dato, ¿qué voy a hacer con él? Y cómo empatizo y hago que la experiencia del usuario, en base a esa base de raíz, con base en esa raíz, ¿cierto? Pues hace que la experiencia del sentir del usuario cuando interactúa con mi producto o con mi marca sea muchísimo mejor. Acá yo les traigo un video, él es Javier Pérez, él es Digital Practice Manager de Broadware. Se los voy a dejar para que lo puedan escuchar, como que complementa la charla, ¿cierto? Para que ustedes pues lo tengan súper presente. Pues efectivamente la experiencia de cliente es un factor clave en los negocios de hoy en día. Te puedes diferenciar de muchas maneras, pero desde luego la experiencia de cliente es una de las que más te permite fidelizar, te permite estar cerca de tu cliente y generar negocio a futuro. A día de hoy hay muchísimas herramientas que te ayudan en ese sentido. Por hablar de grandes categorías, desde luego me parece fundamental tener un buen CRM, un buen sistema de gestión de la relación con el cliente, complementado con una buena solución de marketing. Tienes que entender tu negocio, obviamente. Tienes que saber en qué canales estás. Si estás en un canal online, pues te va a interesar ser capaz de rastrear a ese cliente, saber dónde está, comunicarte con él en diversos momentos del Customer Journey. Y para mí, muy interesante a futuro, pero incluso a día de hoy, ya en el presente, sin irnos muy lejos, todas las soluciones de inteligencia artificial, de analítica de datos, que te permiten todos esos datos que tú vas generando, ¿no? Que el cliente te va dejando como miguitas de pan a lo pulgarcito, ser capaces de juntarlos, analizarlos y sacar conclusiones útiles para tu negocio, pues ahí entraría pues todas las herramientas de analítica. Nosotros trabajamos sobre todo con Power BI de Microsoft, Machine Learning, incluso todo lo que puede generar el IoT. A día de hoy creo que es fundamental. Creo que todas las empresas, como mínimo, deberían tener un ojo puesto en este flanco tecnológico. Yo quiero que aquí, a raíz de este video, y lo dejo acá por el hecho de que, miren que él menciona la inteligencia artificial, que es algo que está en auge el día de hoy, ¿cierto? Pero qué tanto la inteligencia artificial sin experiencia realmente le está solucionando al usuario. Qué tanto la inteligencia artificial sin datos puede, ¿cierto? Sin las migajas de pan, como mencionaba él, puede transformar la experiencia. Entonces yo les dejo este video más a modo de reflexión, ¿cierto? Otra perspectiva distinta de lo que yo les mencionaba, y es los datos son la base de todo, siempre y cuando sean bien usados, ¿cierto? Que no sean solamente, ay, es que al usuario no le gusta esto, se lo cambio por esto, pero se lo cambias por esto, mejorando la experiencia, complementando el flujo con otras soluciones o con otras aristas que pueden ayudar a que este primero que no nos funcionó mejore. O sea, los datos nos ayudan a evolucionar, a mejorar, a innovar la experiencia del usuario, y no hablamos solo de experiencia, ay, es que el usuario salga contento. La idea es que el usuario salga feliz con la experiencia que tuvo, con la solución que recibió, y que también vea, me solucionaron, fue rápido, fácil y me trataron súper bien. Aquí aplica el de bueno, bonito y barato. Entonces sería, bueno, me atendieron bien, baratos porque fue fácil, y bonito porque fue algo que yo entendí, ¿cierto? Que yo pude interactuar, llamémoslo de alguna manera. Listo. Aquí ya como para finalizar, ¿cierto? Digamos que ya dándole cierre como a nuestra charla, les quiero dejar una reflexión, y es que un dato que no se usa es como una brújula guardada en un cajón. Puede guiarte, pero si nunca sacas la brújula, nunca vas a saber a dónde ir. ¿Cuántos datos tenemos guardados en cajones sin darles vida, sin usar, basándonos solo en hipótesis, en intuiciones, en lo que yo escucho de mi operación, y no lo refuerzo con los datos que me le den una mejor guía, y finalmente con el peso, ¿cierto? Con el porcentaje de participación, como en resumen, darle un accionable más enfocado, ¿cierto? Quiero que se queden con una frase aquí como para cerrar, y es,
Los datos no se transforman solo, somos nosotros quienes los convertimos en experiencias memorables. Ahora les hago la pregunta, entonces, ¿qué dato ustedes hoy en día están viendo solo como un número en un tablero que se puede convertir en una experiencia distinta? La idea es que usen esos datos no como reportes, sino como palancas de empatía, de decisiones inteligentes, de innovación en el diseño de experiencias. La idea es que lo usemos en realidad, ¿listo? Aquí les doy gracias por acompañarme en este recorrido. Espero que desde mañana miren los datos con una nueva perspectiva, la de poder transformar la experiencia a través de ellos. Entonces, muchísimas gracias por su escucha, por el tiempo. Y aquí terminaríamos nuestra charla.